¿Alguna vez conociste a alguien que te contó una historia que sonaba demasiado perfecta? Sus palabras fluían con naturalidad. Te miraba fijamente a los ojos mientras hablaba Anne, y aún así, en algún lugar profundo dentro de ti, sentías que algo no encajaba. Tal vez fue la forma en que sonrió cuando no debía hacerlo. Tal vez fue la manera en que algunos detalles cambiaron cuando le preguntaste de nuevo más tarde. O quizás fue simplemente esa inquietante sensación que no pudiste sacarte de la cabeza, de que lo que estaba diciendo no era la verdad. Ese momento, ese reconocimiento silencioso, es donde la psicología del mentiroso patológico comienza a revelarse. La mayoría de nosotros mentimos a veces, decimos que estamos bien cuando no lo estamos. Le decimos a un amigo que su corte de pelo se ve bien, aunque en realidad no estemos seguros. Pequeñas mentiras inofensivas que lubrican los engranajes de la convivencia humana. Pero la mentira patológica es algo completamente distinto. No se trata de evitar una situación incómoda. No se trata de suavizar un conflicto, ni siquiera se trata necesariamente de manipular para obtener algo. Es una compulsión, un impulso profundo, casi imposible de detener, de distorsionar la realidad. Un mentiroso patológico no solo te miente a ti, también se miente a sí mismo, y con el tiempo termina atrapado en una red de historias tan densa que ni siquiera él mismo puede encontrar la salida. Los psicólogos han estudiado este fenómeno durante décadas. Algunos creen que nace en la infancia. Imagina crecer en un lugar donde decir la verdad nunca fue seguro, donde la honestidad traía castigo, rechazo o dolor. En ese entorno, la mente aprende algo muy rápido: que inventar una historia puede ser más seguro que mostrar la realidad. Con los años, esa adaptación se vuelve un hábito, y el hábito termina convirtiéndose en parte de la personalidad. Otros investigadores creen que la mentira patológica está relacionada con rasgos psicológicos más profundos: narcisismo, tendencias antisociales, traumas no resueltos. Pero aquí viene la parte inquietante. No todos los mentirosos patológicos son malintencionados. Algunos realmente no pueden controlar el impulso de inventar. Su cerebro trata las mentiras como una forma de supervivencia, tan natural como respirar. Para la mayoría de las personas, mentir es una decisión. Evaluamos la verdad contra la conveniencia. Pero para un mentiroso patológico, muchas veces la mentira aparece antes que el pensamiento. Las historias salen de su boca casi automáticamente, como si su mente estuviera programada para crear realidades alternativas en cualquier momento. Y sin embargo, lo más fascinante no es solo la mentira, es la actuación, porque los mentirosos patológicos rara vez son descuidados. De hecho, muchos son narradores extraordinarios. Construyen historias con precisión, apelan a tus emociones, a tu curiosidad e incluso a tu empatía. Instintivamente saben algo muy profundo sobre los seres humanos. En las personas no solo escuchan hechos, sienten historias. Pero aquí aparece la ironía trágica. La misma habilidad que los hace fascinantes también termina aislándolos. Un mentiroso patológico construye relaciones sobre arena. Por más convincente que sea la historia, tarde o temprano llega la marea de la realidad. Y cuando llega, la confianza desaparece en un instante. Si alguna vez estuviste cerca de alguien así, conoces la confusión. Un momento sientes que existe un vínculo profundo, y al siguiente te preguntas si algo de todo eso fue real. Es una experiencia mareante, como intentar mantener el equilibrio en un barco que no deja de moverse. Y lentamente, sin darte cuenta, comienzas a dudar de ti mismo. ¿Entendiste mal? ¿Recordaste mal? ¿O simplemente te engañaron desde el principio? Este efecto psicológico no es accidental. Las investigaciones muestran que los mentirosos patológicos suelen recurrir a algo llamado gaslighting, incluso cuando no lo hacen de forma consciente.
Al cambiar constantemente las historias, negar cosas que dijeron antes y defender contradicciones evidentes, hacen que las otras personas comiencen a dudar de su propia memoria, de su propia percepción. Con el tiempo, no solo el mentiroso vive en una realidad alterada, también todos los que lo rodean. Pero surge una pregunta inevitable: ¿por qué alguien elegiría vivir así? ¿Por qué construir torres frágiles de ficción que tarde o temprano se derrumbarán? La respuesta es tan profunda como paradójica. En el centro de la mentira patológica hay un deseo desesperado de control. Control sobre cómo los demás los ven, control sobre su historia, control sobre un mundo que, en algún momento de su vida, debió sentirse caótico e impredecible. Para algunos, mentir es un escudo contra la vergüenza. Para otros, es la única manera que conocen de sentirse admirados, notados o incluso amados. Y aquí es donde la tragedia se vuelve más profunda. Porque cuando quitas todas las capas de mentira, muchas veces no encuentras arrogancia, encuentras inseguridad, no encuentras fortaleza, encuentras fragilidad. Un mentiroso patológico puede parecer seguro de sí mismo, pero en el fondo teme que la verdad de quien realmente es nunca sea suficiente. Imagina esto: un niño sostiene una máscara. Al principio solo la usa cuando tiene miedo, pero con el tiempo la máscara se vuelve cómoda, hasta que un día olvida cómo quitársela. La máscara se fusiona con su rostro, y cuando se mira al espejo, ya no puede distinguir dónde termina la máscara y dónde empieza él. Eso es lo que la mentira patológica le hace al alma. Con el tiempo, las mentiras cambian incluso el cerebro. Los estudios muestran que mentir con frecuencia puede alterar las conexiones neuronales. Engañar se vuelve más fácil, menos estresante, incluso automático. Pero el precio es enorme. Las relaciones se rompen, la credibilidad desaparece, y en lo más profundo surge una crisis de identidad, porque si cada historia es una ficción, entonces aparece una pregunta inquietante: ¿quién eres realmente? Y aquí surge una reflexión filosófica incómoda. Si una persona miente tanto que termina creyendo sus propias mentiras, ¿sigue existiendo la verdad para ella? ¿O su identidad se convierte simplemente en una colección de historias repetidas tantas veces que parecen reales? ¿Es esa persona un engañador? ¿O es, en el fondo, alguien engañado por su propia mente? Es una pregunta incómoda, porque nos obliga a enfrentar algo que preferimos ignorar. Que todos nosotros, en cierta medida, vivimos dentro de narrativas que hemos construido. Tal vez no de forma patológica, pero sí protectora. Nos contamos historias sobre por qué terminó algo, sobre por qué alguien se fue, sobre por qué nunca perseguimos cierto sueño. No siempre son completamente verdaderas, pero suavizan los bordes de la realidad. Y en ese sentido, el mentiroso patológico no es una criatura extraña, es simplemente una versión extrema de una tendencia profundamente humana: la necesidad de modificar la verdad para que no nos rompa. Entonces, surge la verdadera pregunta: ¿cómo lidias con alguien así? ¿Cómo te mueves en un mundo donde la verdad es flexible y la ficción se presenta como hecho? Los psicólogos recomiendan dos cosas al mismo tiempo: compasión y límites. Compasión, porque la mentira patológica suele esconder heridas profundas. Y límites, porque sin ellos corres el riesgo de quedar atrapado en la ilusión. No se trata de arreglar al mentiroso, eso rara vez funciona. Se trata de proteger tu claridad, tu conexión con la realidad, y recordar algo importante: sus mentiras no hablan de tu valor, hablan de sus propias luchas internas. Y tal vez esa sea la lección más difícil de todas: ver la máscara sin intentar arrancarla, reconocer la fragilidad detrás del engaño, aceptar que a veces la verdad no puede forzarse a salir a la luz, porque al final la mentira patológica no trata solo de engaño, trata de identidad, de las historias a las que nos aferramos cuando la realidad
parece demasiado difícil de soportar. Pero aquí aparece algo aún más profundo, que ocurre cuando el mentiroso patológico finalmente se enfrenta a sí mismo. No suele ser un momento dramático, no hay grandes confesiones ni escenas cinematográficas. Suele ser algo mucho más silencioso, una pausa frente al espejo, una duda antes de repetir una historia, un pequeño destello de conciencia de que la vida que muestran al mundo no coincide con la vida que realmente viven. Ese momento puede ser aterrador, porque detrás de cada historia inventada hay una verdad que han evitado durante años, tal vez durante toda su vida. Sin embargo, en lo más profundo del ser humano existe un deseo inevitable, el deseo de verdad. Podemos huir de ella, disfrazarla, enterrarla bajo capas de ficción, pero algo dentro de nosotros siempre anhela coherencia. Anhela que las palabras coincidan con la realidad, que nuestras relaciones se construyan sobre algo sólido, no sobre aire. Para un mentiroso patológico, ese deseo también existe, aunque esté escondido. A veces aparece de formas inesperadas, una confesión repentina, una disculpa temblorosa o incluso alejándose de las personas a las que engañó. Porque cuando alguien finalmente descubre que el mundo no se derrumba al decir la verdad, algo dentro de él puede empezar a cambiar. No todos lo logran, muchos nunca lo hacen, pero quienes sí, describen el proceso como cambiar de piel, doloroso, desorientador, pero liberador, porque la verdad, cuando finalmente se acepta, deja de ser una amenaza y se convierte en libertad. Y para quienes conviven con alguien así, la lección también es profunda. No puedes controlar la honestidad de otra persona, no puedes obligar a alguien a ser auténtico, pero sí puedes proteger la tuya. Puedes elegir claridad en lugar de confusión, realidad en lugar de ilusión, y al hacerlo proteges algo invaluable, tu confianza en ti mismo, porque al final todos llevamos máscaras, algunas pequeñas, otras casi invisibles. Nos contamos historias para sobrevivir, para pertenecer, para darle sentido al caos de la vida. Pero la verdadera pregunta no es si mentimos, la pregunta es si somos capaces de reconocer las máscaras que usamos, si podemos quitárnoslas cuando realmente importa, si podemos mirar a las personas que amamos y decir, este soy yo de verdad. Porque al final, la psicología del mentiroso patológico no trata solo de mentiras, trata de identidad, del conflicto entre las historias que contamos y las verdades que enterramos, y del deseo profundamente humano de ser visto, de ser aceptado, de ser suficiente. La próxima vez que encuentres a alguien que distorsiona la realidad de una forma que te inquieta, recuerda esto: detrás de la red de mentiras hay una persona moldeada por miedo, por deseo, por supervivencia. Tal vez nunca logres desenredar su historia, tal vez nunca sepas dónde empieza la verdad y dónde termina la ficción, pero siempre puedes hacer algo: mantenerte firme en tu propia verdad, porque la honestidad no es solo decir la verdad, es una forma de vivir. Las mentiras construyen muros, la verdad, aunque frágil, construye puentes hacia la conexión, hacia el significado, hacia una vida que no necesita ser inventada para sentirse valiosa. Y esa es quizá la mayor ironía de todas. El mentiroso patológico pasa su vida intentando crear una realidad que nunca podrá habitar. Pero el resto de nosotros todavía tenemos una lección: vivir con máscaras, o dejarlas caer, elegir la ficción, o abrazar la belleza cruda de la verdad. Elegir, al final, ser reales. Si te gustó este contenido, suscríbete y activa la campanita de notificaciones. Nos vemos en una próxima Mente Oculta.